Sí, bueno, sí, por el tema, bueno, como ya es todo sabido, que ayer quedó el prefecto Pinto sin causa, o sea, no sin pagar de la muerte y del asesinato de mi sobrino Rafael Nahuel y haciendo entender un poco a la gente, entregando panfletos de qué es lo que había sucedido. Y bueno, tuvimos muy buena, la gente muy buena, la que pasó escuchaba y con muy recibimiento y escuchaba y bueno, también lo alentaban y nos acompañaban, decían. Sí, siguiendo y vamos a seguir pidiendo justicia. La verdad que me siento muy triste porque no tiene justicia mi sobrino, ya va a ser 2 años, falta un mes. Y vamos a ver qué más hacemos para seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel. Que me gustaría que esta persona que lo mató, que esté preso. Porque yo creo que si yo matara a alguien ya estaría presa. Y él, porque parte del Estado, sigue estando libre y lo siguen acompañando el Estado, la ministra, que salió a festejar un poco más, no sé qué hace para festejar, que estaba libre Pinto. Y también haciendo saber a la gente, a la comunidad, a toda la gente, de que nosotros vamos a seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel y ojalá el Estado nos escuche. ¿Creen que hubo algún tipo de influencia, algún tipo de intervención por parte del Estado Nacional para influir en este fallo de la justicia? Sí, yo no me cabe duda que en eso está la ministra y los jueces que están parte del Estado también. Así que acá, bueno, y también, como siempre digo, acá hay varios culpables. El Estado, la ministra, hasta el presidente, Parque Nacional y también los jueces de aquí. Bueno, hoy, 25 de octubre, se cumple 1 año y 11 meses, ¿no? Del crimen de Rafael Nahuel. Sí, sí, por eso queríamos hacer este llamado de atención y más lo que pasó ayer por el tema de Pinto, que sigue libre. Y también quería hacer un poco de aclaramiento, no sé si ustedes, los medios ya están informado o acusándonos de vuelta de un ataque que hubo acá en el muelle. Y andaba la presidenta de Fomento, no sé, no entiendo mucho ahí. Y supuestamente acá es la vecina, la que está acá en el lugar que es de los Alesianos. Sí. Bueno, supuestamente ella denunció que dice que fue atacado por 3 encapuchados y que fue atacada ahí en el muelle. Que la verdad que no entiendo porque en el muelle queda muy lejos, no queda una media cuadra, una cuadra. Y la verdad que no entiendo cómo fue atacada. Y ella dice que andaban encapuchados, pero en ningún lado sale quién eran los encapuchados. Así que nosotros creemos que es un montaje. Bueno, yo en el momento que ella me llamó, que me contaron, me contó la secretaria del gobernador, me llama así como muy alterada, muy asustada, diciéndome que el gobernador la llamó a ella diciendo que que no entendía en ese momento que era una parte que trabajaba del Estado que fue atacada. Y donde ella me llamó, yo estaba con el obispo porque me había llamado, bueno, me acerqué a hablar con él. Y bueno, ella me dice que el gobernador estaba muy enojado, que se había hablado muchas cosas y que la verdad es que bueno, de vuelta volvemos a caer en la trampa, que nosotros no tenemos justicia porque el Estado, tanto como el gobernador y todo lo que pertenecen, reciben una denuncia y ya nos están echando la culpa a nosotros. Porque yo creo que fue un montaje, para mí que eran policía o alguien que andaba ahí, porque la mayoría de la gente andaba comprando en la ciudad, así que no habían acá. Y la verdad que no sé por qué ellos sacan esta conclusión, que fue gente acá de la comunidad. Claro, este tipo de denuncia, como ustedes manifiestan, se utiliza después para acusar sin pruebas a la comunidad. Claro, por eso digo, fue un montaje y se sigue pasando esto de que a nosotros no nos creen, al contrario, nos siguen hundiendo, nos siguen diciendo que somos terroristas, que somos delincuentes, que son encapuchados, por qué se atacó a esta señora ayer, que andaba se ve supuestamente, había testigos, había gente. Nosotros acá, la comunidad, cuando viene gente a la playa, nadie va a molestar a nadie, porque es un lugar libre, así que nosotros, la gente de acá no se acerca a la playa. Se llena, incluso viene gente el fin de semana, ahora que empieza el verano. Creo que el jueves ya hay gente, con músicas, de todo, y nadie le va a decir nada, así que no sé por qué. O sea, la comunidad no tiene interés, digamos, de agredir a la gente que viene al lago o a la gente que vive en la zona. No, nosotros lo tiene sin cuidado. Lo único que queremos nosotros y que protegemos, incluso hasta el lugar de la persona esta que no está acá, el terreno, por el tema de la suciedad.
Por el tema de la suciedad, la gente usa en todo lado por baño, rompe todo, rompe para hacer juego, ensucia, más que todo ensucia. Viene y no se lleva la suciedad. Entonces también a eso culpando a Parque, ya que Parque dice que es parte de esto de Parque, ¿por qué no hacen limpiar? ¿Por qué no se mantiene el orden? Porque nosotros, bueno, como mapuches nos gustaría que se cuide un poco más la naturaleza y el lago, porque si el lago se contamina también estamos mal. Por último, han levantado ya el corte, la medida de protesta duró unas horas, ¿no? Nada más. ¿Qué fue un corte intermitente, digamos, dejaban pasar a los vehículos? Sí, dejamos pasar a los cada 10, 15 dejamos pasar y después, bueno, ahora creo que, no sé a qué hora, creo que se va a hacer otro pequeño corte para seguir informando del asesinato de Rafael y de Pinto que no está preso, bueno, se va a hacer creo luego otro cortecito más. Bueno, gracias María, y bueno, vamos a estar atentos a ver las últimas novedades que puedan surgir a partir del caso y bueno, también la movilización que haga la comunidad. Sí, la verdad que estamos, no sé qué vamos a empezar ahora cuando ya se cumplan los 2 años, el mes que viene, vamos a ver qué podemos hacer, si estamos acá o llegamos al centro o cómo, pero tenemos que hacer. Y quizá antes, porque como sabiendo que Pinto no está preso, creo que tenemos que hacer a ver si nos escuchan. Y también tratando de exigir de nuevo que el gobernador nos reciba y que la futura gobernadora también, y que cumpla con lo que se le pidió. Bueno, quedaron con el gobernador en una fecha, ¿no?, para reunirse de nuevo. Ayer estuve y me dijeron que para la semana que viene me iban a dar una fecha. Pero a partir de estas novedades, digamos como que empieza a haber una cierta rispidez, ¿no?, en esta posibilidad de reunirse. Y esperemos que el gobernador escuche y que no sea como parte de todo el Estado, que saben o nos denuncian a nosotros, nos ponen de algo que somos culpables y no somos, esperemos que nos siga escuchando. Porque si él escucha a la otra voz, tiene que escuchar también a la otra voz. Y también si él no tiene prueba, no tiene que señalar. Porque primero, yo para señalar a alguien, tengo que tener prueba. ¿Qué es lo que hacemos? Señalamos a Pinto porque supuestamente el mismo Estado, a donde se mandaron las pericias, él era culpable. Por eso lo señalamos a él. Si no, tampoco lo señalaría, porque tantos perfectos vinieron ese día, tanta gente a matarnos, uno tiene que estar seguro. Y el gobernador tiene que estar seguro para señalar si fuimos nosotros o no fuimos. Hace un rato me volvió a llamar la secretaria.